La mayoría de los consumidores de Bourbon están pagando por una etiqueta, no por el líquido. Así de simple. En la industria del whisky americano, el marketing ha construido un espejismo financiero donde el precio y la calidad líquida han dejado de tener relación. La realidad comercial se revela cuando eliminas los ojos de la ecuación. En catas a ciegas que analizaron 87 marcas de Kentucky Straight Bourbon, una botella de $25 de Wild Turkey 101 superó a 70 y una de ellas. Superó a nombres consolidados como Buffalo Trace y a destilados catalogados como Premium que triplican su valor en el mercado minorista. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. El mercado global del Bourbon genera miles de millones de dólares anuales, promoviendo la idea de que la maduración prolongada, los empaques artesanales y el estatus visual justifican un margen de beneficio inflado. Es un truco de distribución y posicionamiento. Para desmantelar este sistema de percepción forzada, analizaremos 12 botellas que se encuentran en cualquier estante, ordenadas con base en datos estrictos de catas a ciegas, niveles de ABV reales y valor específico por cada dólar invertido. Los números no tienen lealtad de marca. Número 12. Jim Beam White. Label. El punto de partida de la industria global del Bourbon mueve más de 10 millones de cajas al año. Ese volumen masivo expone con claridad qué busca el comprador promedio cuando se acerca al estante de menor presupuesto. Con un precio promedio de $18 y un volumen de alcohol de 40%, este destilado entrega un perfil lineal. Notas de vainilla, caramelo ligero y una dulzura limpia que aparece rápido y se disipa con la misma velocidad. El análisis olfativo revela simplicidad y un carácter accesible. En el paladar se percibe una presencia juvenil con una sección media delgada que carece de permanencia. En coctelería tradicional, este perfil se integra sin ofrecer resistencia, una característica que lo vuelve eficiente para mezclas genéricas, pero sumamente plano si se consume puro. Su posición al final de la lista no se debe a un fallo técnico en su producción. Cumple con los estándares básicos de la categoría. El problema radica en la competencia directa. Las botellas que se ubican por encima en esta clasificación ofrecen mayor profundidad estructural, complejidad aromática o un rendimiento financiero superior por el mismo dinero. Las grandes corporaciones quieren que te estanques en la línea de salida número 11. Old Crow. Este nombre representa uno de los legados históricos más antiguos dentro del whisky americano. El Dr. James Crow perfeccionó el proceso de sour mash durante el siglo XIX, y durante décadas esta marca se consideró un destilado de alta gama. La versión industrial contemporánea opera bajo una lógica completamente distinta. Por $12 y un volumen de alcohol de 40%, el producto actual se presenta ligero, simple y con una juventud evidente en boca. El perfil entrega notas sutiles de caramelo y madera, pero los compuestos aromáticos no se desarrollan más allá de esa impresión inicial. El final es breve. El nivel de alcohol no posee el peso estructural necesario para sostener una experiencia compleja de consumo directo. Funciona como un componente de mezcla de bajo costo, pero la industria ofrece alternativas superiores por el mismo valor exacto. Evan Williams Black Label, al mismo precio de $12, entrega una experiencia más rica, cálida y con capas de sabor notablemente más definidas. Las marcas se apoyan en la historia de sus fundadores para vender un líquido que ya no comparte los mismos estándares de producción. Las corporaciones compran la historia para justificar un proceso a barato. Número 10. Basil Hayden's. Este es el ejemplo paradigmático de cómo el empaque altera la percepción del valor real. Una botella estilizada, una banda metálica que abraza la etiqueta y una presentación visual refinada que grita premium desde el estante minorista. En la copa, el diseño colapsa ante los datos físicos, con un costo de $40 y un volumen de alcohol de 40%. Este destilado está diseñado deliberadamente para ser suave, reduciendo el impacto del alcohol a expensas de la intensidad. El perfil muestra especias ligeras, caramelo suave y una presencia sutil de centeno, con un final que desaparece de forma abrupta. Su diseño técnico busca atraer a consumidores que encuentran el bourbon tradicional demasiado agresivo, y en ese aspecto comercial funciona. El conflicto real aparece al auditar el precio. A $40 por un volumen de alcohol de 40%, el consumidor paga un impuesto directo por la elegancia del vidrio y el cartón. Mientras tanto, opciones de $25 a $30 entregan mayor robustez, mayor graduación alcohólica y más complejidad técnica por cada sorbo.
Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. Los datos demuestran que tus $40 rinden más en casi cualquier otro punto de esta lista. Número 9. Bulleit Bourbon. Esta marca consolidó su presencia en las barras de coctelería especializada mediante una estrategia clara, diferenciación por receta en lugar de suavidad genérica. Su mash bill con alto contenido de centeno le otorga una intensidad que otros destilados de su rango de precio evitan, por un valor aproximado de $28 y un volumen de alcohol de 45%. La composición entrega notas de corteza de naranja, pimienta negra, roble tostado y un final seco. En coctelería, este comportamiento es técnico y predecible. Mantiene su estructura frente a los modificadores en un Old Fashioned o un Manhattan en lugar de diluirse. Consumido puro, el perfil genera divisiones claras. El carácter del centeno impacta con fuerza y la sección media del paladar puede percibirse estrecha en comparación con competidores de perfil más redondo en el mismo segmento de precio. Construyó su base de consumidores presentándose como la opción audaz en menús dominados por destilados dóciles. Si buscas un perfil donde domine el centeno, la botella entrega esa promesa de forma directa. Se ubica en el puesto 9 porque los escalones superiores demuestran que esa misma intensidad puede coexistir con un balance técnico superior y mayor evolución en boca. Número 8. Four Roses Yellow Label. La operación de esta destilería emplea un sistema que la distingue de la mayoría de los productores masivos en Kentucky. Utilizan dos mash bills distintos combinados con 5 cepas de levadura patentadas, lo que resulta en 10 recetas independientes de bourbon que se mezclan para conformar el producto final. El resultado técnico es evidente en la copa, incluso para el consumidor casual. El destilado abre con un perfil floral y ligero, notas de frutas suaves y una capa controlada de especias de centeno, que nunca satura el paladar ni desaparece de forma repentina. A un precio de $22 y un volumen de alcohol de 40%, esta botella ocupa una posición atípica. Suele pasar desapercibida para el comprador masivo, pero recibe el respeto de los analistas que entienden la precisión de su manufactura. Como base para coctelería, aporta limpieza y estabilidad estructural. Consumido puro, ofrece un perfil fluido que no exige un análisis exhaustivo para ser disfrutado. Ocupa el 8º puesto debido a su equilibrio y facilidad de consumo, pero los siguientes peldaños aportan mayor volumen de alcohol, mayor peso específico y una permanencia superior en la copa número 7. Larceny Small Batch. Esta es la propuesta de Heaven Hill dentro de la categoría de Wheated Bourbons, y la sustitución del centeno por el trigo transforma la dinámica del destilado. Mientras los perfiles de alto centeno buscan el impacto de la especia y la pimienta, el uso de trigo elimina esa arista a favor de texturas redondeadas y perfiles más suaves. Es el mismo principio estructural que otorgó notoriedad histórica a las expresiones de Pappy Van Winkle, con un precio promedio de $25 y un volumen de alcohol de 46%. Este lote entrega notas de miel templada, maíz dulce y trazas de pan de trigo que se desplazan por el paladar sin generar la fricción alcohólica de los estilos tradicionales. El final presenta matices de roble y canela, manteniendo una integración correcta de sus componentes. Es un punto de inflexión común para aquellos consumidores que asocian el whisky americano con una quemadura áspera. Su 7ª posición responde a un estándar de accesibilidad elevado dentro del mercado actual, aunque su final se desvanece con mayor rapidez que el de las expresiones que lideran la clasificación. La experiencia técnica global es consistente, equilibrada y carente de los defectos típicos del destilado joven. Número 6. Maker's Mark. El Wheated Bourbon con mayor penetración de mercado en el sector minorista americano. Su sello de cera roja y su perfil aromático invariable son elementos de distribución global masiva. Por $30 y un volumen de alcohol de 45%, se posiciona en el centro exacto de la categoría. Entrega notas de vainilla, especias dulces de repostería y una presencia de trigo que busca la aceptación generalizada en lugar del desafío sensorial. Su modelo de negocio se sostiene sobre la consistencia absoluta del líquido. Funciona con regularidad si se consume puro, con hielo o como base en coctelería de alto volumen. Posee la estructura suficiente para no desaparecer ante los diluyentes, pero carece de notas extremas que puedan polarizar a un grupo de consumidores. Es lo suficientemente dulce para el bebedor esporádico y posee la estabilidad técnica necesaria para el consumidor experimentado. Su mayor fortaleza comercial es también su límite de calidad.
cumple con precisión en cada parámetro básico, pero las botellas que ingresan al grupo de vanguardia de esta lista ejecutan perfiles específicos con un nivel de distinción técnica marcadamente superior. Al avanzar hacia los niveles superiores, las decisiones de destilación se vuelven más audaces y el líquido comienza a imponerse sobre el empaque. Pero la verdad detrás de las botellas que dominan el mercado es más compleja de lo que la publicidad corporativa te permite ver, y está a punto de revelarse. Para comprender cómo el líquido fue desplazado por la narrativa financiera en el mercado contemporáneo del Bourbon, es necesario abandonar los folletos publicitarios y auditar las líneas de producción de las destilerías de Kentucky. El colapso de la relación entre precio y calidad no ocurre por accidente. Es el resultado de decisiones corporativas planificadas para capitalizar la histeria del coleccionismo y la premiumización forzada. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. Cuando desmontas el andamiaje del marketing, descubres que muchas botellas de precio de 3 dígitos comparten exactamente el mismo origen que los destilados que encuentras en los estantes inferiores por una fracción de su costo. Caso 1. El fenómeno del Non-Distiller Producer, NDP, y el mito de la artesanía, el primer gran truco de la industria moderna, se basa en la disociación entre la propiedad de la marca y la propiedad del alambique. Una parte significativa del Bourbon premiumizado que satura las redes sociales bajo etiquetas que evocan granjas familiares del siglo XIX o procesos manuales no es producido por quienes lo embotellan. Estas empresas operan como Non-Distiller Producers, NDP, entidades comerciales que compran excedentes de destilado industrial a macrodestilerías independientes para luego vestirlos con un empaque de lujo. El epicentro de este fenómeno se localiza con frecuencia en Lawrenceburg, Indiana. Allí opera una planta de destilación masiva que ha cambiado de nombre corporativo a lo largo de las décadas. Históricamente asociada a Sir Joseph E. Seagram & Sons y operando actualmente bajo el control de MGP Ingredients. Esta megafactoría produce millones de galones de destilado al año utilizando recetas estandarizadas y masivas. Durante el auge del Bourbon, decenas de marcas emergentes compraron este líquido industrial por contratos de volumen a precios mayoristas sumamente bajos. El líquido se introducía en barricas estándar, se almacenaba en bodegas industriales idénticas y, al cumplir los 4 o 6 años obligatorios, se embotellaba bajo marcas con nombres de supuestos maestros destiladores ficticios o coroneles olvidados de la Guerra de Secesión. ¿Cuál es el resultado financiero de esta práctica? Botellas cuyo costo de producción base en origen, incluyendo el líquido, el vidrio estándar y el tapón de corcho, rara vez supera los $7, terminan comercializándose en el mercado minorista por 80, 120 o $200 bajo el rótulo de lotes artesanales limitados. El consumidor no está pagando por una técnica de destilación única ni por un microclima místico en las colinas de Kentucky. Está pagando el margen de beneficio de una empresa de diseño gráfico y marketing de posicionamiento que compró alcohol industrial al por mayor. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. Caso 2. La fragmentación del inventario y la ilusión del Single Barrel Premium. El segundo mecanismo de distorsión de precios se ejecuta dentro de las propias destilerías tradicionales de Kentucky mediante la manipulación técnica del inventario. Tomemos como ejemplo el ecosistema de producción de Heaven Hill o Buffalo Trace. Un mismo día de destilación, el mismo volumen de líquido con el mismo mash bill exacto entra en cientos de barricas idénticas de roble blanco americano nuevo con el mismo nivel de tostado. Estas barricas se distribuyen a lo largo de las diferentes plantas de los almacenes de maduración, conocidos técnicamente como rick houses. Las leyes de la termodinámica dictan que las barricas situadas en los pisos superiores experimentan temperaturas más elevadas durante el verano de Kentucky. El calor expande el líquido, obligándolo a penetrar profundamente en la madera, acelerando la evaporación del agua y concentrando los azúcares y el grado alcohólico. Por el contrario, las barricas de los pisos inferiores permanecen en un entorno más frío y húmedo, donde el desarrollo es más lento y el perfil final resulta más dócil y ligero. Históricamente, los maestros mezcladores combinaban barricas de todos los niveles para crear un producto final estandarizado, consistente y de precio accesible, como el clásico Evan Williams Black Label o el Jim Beam. Tradicional, sin embargo, las corporaciones descubrieron un filón financiero: la fragmentación deliberada.
Al separar una sola barrica del piso superior que ha desarrollado un perfil ligeramente más intenso debido al estrés térmico, la destilería decide no mezclarla. En lugar de diluirla para mantener el precio masivo, aíslan el líquido, le añaden una etiqueta numerada a mano, modifican la forma de la botella por una de vidrio pesado con cuello estilizado y la introducen al mercado bajo el concepto de Single Barrel o Small Batch Selection. Los datos de producción demuestran que el costo operativo de extraer esa barrica de forma individual es marginalmente idéntico al de extraerlas de los pisos inferiores. No hubo materias primas más caras, no hubo salarios más altos para los operarios del alambique, ni se requirió una tecnología espacial. Sin embargo, el precio de venta al público salta automáticamente de $15 a $75 o $90. La industria descubrió cómo cobrar un recargo del 500% al consumidor simplemente por etiquetar de forma individual lo que antes era un componente estándar de la mezcla masiva. Te venden como una anomalía mística lo que en realidad es física básica de almacén. Caso 3. El impuesto de la escasez artificial y los mercados asignados. El tercer caso de estudio expone la manipulación directa de los canales de distribución para inflar los precios sin alterar el líquido. El fenómeno de las botellas asignadas a Allocated Bourbons es la herramienta definitiva para desconectar el valor real del valor percibido. Marcas históricas que inicialmente se diseñaron para ser opciones de consumo diario y honesto por menos de $30 han sido transformadas deliberadamente en objetos de culto mediante el control estricto del volumen de distribución en el mercado minorista. El mecanismo opera de la siguiente manera. La empresa matriz limita conscientemente la cantidad de cajas de una expresión específica que envía a cada estado o distribuidor local. Si una licorería de tamaño medio en Texas solicita 50 cajas de una botella de alta demanda, el distribuidor le asigna únicamente 2 botellas al año, condicionando la entrega a que el comerciante adquiera primero cientos de cajas de otras bebidas de baja rotación de la misma corporación. Esto genera un vacío inmediato en el mercado. La demanda supera la oferta disponible en los estantes públicos, no porque la destilería carezca de capacidad de producción. Las plantas modernas operan 24 horas al recepcionando millones de bushels de grano, sino porque la escasez mantiene la marca en el centro de la conversación global. Cuando el líquido escasea artificialmente, el mercado secundario toma el control y el precio minorista sugerido por el fabricante, MSRP, se vuelve irrelevante. Una botella con un precio oficial de diseño técnico de $35 comienza a venderse en plataformas de reventa o bajo el mostrador de comercios especuladores por $300, $500 o $700. Lo cínico del sistema es que, cuando el consumidor finalmente paga esa cifra exorbitante y abre el sello para consumir el líquido puro en su copa, lo que encuentra es un destilado de 90 proof, envejecido durante 6 años en roble estándar, cuyo rendimiento sensorial es idéntico o inferior al de un Wild Turkey 101 que descansa ignorado en la sección de ofertas por $27. El comprador ha pagado un impuesto privado por el derecho de poseer un trofeo visual. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. Cada uno de estos 3 casos demuestra que la industria del Bourbon ha completado su transición de una actividad agrícola y de destilación tradicional a una industria puramente financiera y de gestión de marcas. El líquido en la botella se ha convertido en un activo secundario. Lo que realmente se cotiza, se distribuye y se cobra con márgenes de usura es el diseño de la etiqueta y el estatus social que promete el departamento de publicidad de la corporación. Pero la anatomía de este engaño sistemático se vuelve aún más evidente cuando empezamos a auditar los nombres específicos de las marcas que lideran la tabla de la decepción en la relación de valor real. Y esa estructura está a punto de desmoronarse. Hemos desmantelado el andamiaje del marketing corporativo. Analizamos 12 de las botellas más comunes del mercado minorista. Auditamos las distorsiones de los intermediarios que no destilan su propio líquido y expusimos cómo la física básica de un almacén de maduración se transforma en una narrativa premium para cobrar un recargo injustificado del 500%. La conclusión técnica tras procesar los datos de producción, las catas a ciegas de 87 marcas de Kentucky Straight Bourbon y los precios reales de distribución es absoluta. El mercado del whisky americano opera bajo un sistema de ilusión visual. La industria ha perfeccionado el arte de embotellar hype y tasar el estatus social,
relegando la calidad real del destilado a un segundo plano, cuando una botella de $25 supera de manera consistente expresiones que triplican su costo. La narrativa del precio como indicador de excelencia colapsa por completo. El consumidor promedio se encuentra atrapado en una trampa de percepción forzada, diseñada minuciosamente por departamentos de publicidad que entienden de psicología de masas, pero que temen al análisis químico y sensorial a ciegas. Las licorerías reales te muestran la botella, el resto te vende la historia. Frente a este panorama de especulación y escasez artificial en pleno 2026, la pregunta que debes hacerte no es por qué las corporaciones actúan así, sino qué vas a hacer tú con esta información al pararte frente al estante. El verdadero empoderamiento del consumidor comienza cuando dejas de comprar con los ojos y empiezas a auditar la etiqueta con criterios técnicos objetivos. Esto es lo que puedes hacer a partir de hoy para proteger tu dinero y beber mejor de forma inteligente. Paso 1. Domina el descifrado técnico de la etiqueta trasera. La legislación que regula el bourbon en Estados Unidos es una de las más estrictas del mundo en materia de destilados. Pero las marcas aprovechan los vacíos en la comprensión del consumidor para ocultar la verdad del líquido. Tu primera línea de defensa es ignorar por completo la etiqueta frontal, donde residen los grabados dorados, las firmas de fundadores ficticios y las tipografías vintage, y concentrarte exclusivamente en los datos legales impresos en el reverso de la botella. El primer indicador técnico que debes buscar es la procedencia legal del destilado. La ley federal exige que, si un bourbon no fue destilado en el mismo estado donde se embotelló, la etiqueta debe declarar explícitamente la frase Distilled in estado and bottled by nombre de la marca. Si la etiqueta frontal dice Kentucky Bourbon con orgullo, pero al reverso se lee en letra pequeña Distilled in Indiana, estás ante un producto de un Non-Distiller Producer, NDP, que compró alcohol industrial masivo y te lo está cobrando a precio de destilación artesanal. No permitas que te cobren un recargo de lujo por un líquido estandarizado de una factoría mayorista. El segundo indicador clave es la declaración de edad real, Age Statement. Por ley, cualquier bourbon etiquetado como Straight, que posea menos de 4 años de maduración, debe declarar la edad exacta del whisky más joven presente en la mezcla. Si la botella cuesta $60, ostenta una estética premium, pero en ninguna parte del vidrio se menciona un número específico de años ni la palabra straight. Estás adquiriendo un destilado acelerado, joven y plano que utiliza la densidad de la madera fresca para simular una madurez que no posee en su estructura química. Busca transparencia, exige datos numéricos y penaliza el secreto corporativo, dejando la botella en el estante. Paso 2. Utiliza la certificación gubernamental como garantía de valor para evitar caer en las trampas de los precios inflados. El consumidor inteligente posee una herramienta jurídica histórica, creada a finales del siglo XIX, que sigue siendo el estándar de oro de la honestidad líquida, la certificación Bottled in Bond. Esta regulación, nacida bajo el amparo de la Ley Bottled in Bond de 1897, se diseñó específicamente para proteger al mercado de adulteraciones y fraudes comerciales. Y sus requisitos técnicos actuales siguen siendo un escudo impenetrable contra el marketing vacío. Cuando adquieres una botella que ostenta de forma legal la designación Bottled in Bond, el gobierno de Estados Unidos te garantiza bajo estándares federales estrictos 4 parámetros físicos inalterables. El whisky debe ser el producto de una sola temporada de destilación, enero a junio o julio a diciembre, ejecutada por un mismo maestro destilador en una sola destilería. Debe haber ido madurado en un almacén bajo supervisión federal por un periodo mínimo de 4 años completos. Debe ser embotellado exactamente a 100 proof, es decir, con un volumen de alcohol del 50%. La etiqueta posterior debe identificar de forma obligatoria el número de planta de la destilería de origen, DSP, donde se elaboró el líquido y donde se embotelló. Lo extraordinario de este estándar técnico es su relación costo-beneficio en el mercado actual. Mientras que marcas premiumizadas de 90 proof y sin declaración de edad exigen pagos de $60 a $100 apoyándose en campañas con influencers. Botellas certificadas como Bottled in Bond, como Evan Williams White Label u Old Grandad se comercializan con regularidad por menos de $30. Estas expresiones de bajo costo te entregan mayor graduación alcohólica, trazabilidad absoluta de origen y una maduración garantizada por ley
que supera el rendimiento sensorial de la mayoría de los lanzamientos limitados del año. Deja de buscar la aprobación social de una marca de moda y empieza a buscar la rigidez técnica de la certificación federal Panto Paso 3. Rompe el ciclo de estatus y ejecuta la auditoría del vaso ciego. La herramienta definitiva para recuperar el control de tu presupuesto y educar tu paladar de manera objetiva es la eliminación sistemática del sesgo de confirmación a través de la cata a ciegas doméstica. El cerebro humano es sumamente vulnerable al condicionamiento visual. Si te sirven un trago proveniente de una botella pesada con un precio grabado de $200, tu sistema neurológico predispondrá tus papilas para identificar una experiencia superior, justificando el gasto de forma artificial. Para destruir esta ilusión en tu propio entorno, organiza sesiones de verificación sencillas. Selecciona 3 o 4 muestras de tu colección, incluyendo esa botella costosa que adquiriste por presión social y un par de opciones económicas de alta graduación alcohólica que se ubiquen por debajo de los $30, como Wild Turkey 101 u Old Forester 100 Proof. Solicita a otra persona que codifique los vasos utilizando números o marcas discretas en la base del cristal, asegurándote de que la identidad del líquido quede completamente oculta a tus ojos. Analiza cada muestra basándote estrictamente en 3 ejes de evaluación de datos reales: la complejidad de los compuestos volátiles en nariz, la densidad y desarrollo de la textura en la sección media del paladar, y la persistencia térmica y aromática en el final de la boca tras el trago. Los resultados de este ejercicio suelen ser devastadores para el ego del coleccionista, pero inmensamente liberadores para las finanzas personales. Descubrirás con regularidad que los destilados industriales masivos que carecen de mística publicitaria, pero poseen perfiles de destilación honestos y volúmenes de alcohol robustos, superan sin dificultad a los productos diseñados exclusivamente para lucir bien en las fotografías de las redes sociales. La verdad del whisky no se encuentra en las oficinas de diseño de Manhattan ni en las subastas del mercado secundario. Reside exclusivamente en la interacción química entre los congéneres del grano, los taninos de la madera y tu propio paladar. El veredicto final, la próxima vez que ingreses a un comercio minorista y veas a un consumidor pagar una suma de 3 dígitos por un bourbon de asignación artificial, míralo con la distancia analítica de quien ha comprendido el funcionamiento interno del engranaje. Esa persona no está adquiriendo un destilado superior. Está financiando voluntariamente la campaña publicitaria que lo convenció de realizar esa compra. Está pagando por el derecho de exhibir una etiqueta frente a sus conocidos, mientras el líquido real dentro del vidrio entrega un rendimiento ordinario que se desvanece de la boca en cuestión de segundos. No participes en el juego de la escasez simulada. No busques la validación de tu gusto en el precio de la etiqueta, ni permitas que una corporación dicte el valor de lo que introduces en tu copa utilizando historias manipuladas del siglo pasado. El mercado del bourbon está lleno de trampas de volumen y precio, pero el poder de revertir la ecuación está completamente de tu lado si decides operar con base en hechos verificables, datos numéricos duros y catas a ciegas sin piedad. Sé el consumidor que audita la procedencia, el que exige la declaración de edad, el que prefiere el volumen alcohólico real sobre el diseño del vidrio, y el que camina con paso firme hacia los estantes inferiores de la licorería para retirar esa botella de $25 que el resto del mundo ignora por ignorancia visual. Porque al final de la jornada, cuando el ruido del marketing se apaga y el análisis técnico se impone en el paladar, la realidad de esta industria se resume en un hecho inalterable que define la era moderna del destilado. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia.